Por el delito de homicidio fueron procesados los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Carlos Tomás, Ángel Jiménez y Guillermo Noj. Resolución dictada por un juzgado de Zacatepeques. Sin embargo, la jueza otorgó medida sustitutiva con prisión domiciliar y el pago de una caución económica de 25,000 quetzales a cada uno. Esto para evitar ser enviados a prisión. En este contexto, la Fiscalía de Distrito de Zacatepeques informó que estará apelando la resolución de la juzgadora, debido a que el delito de homicidio no goza de medida sustitutiva según la ley. El caso por el que los agentes fueron ligados a proceso gira en torno a la muerte de Solórzano, que había sido denunciado por correr desnudo en la antigua Guatemala. Al lugar llegaron las autoridades, quienes lo atraparon, pero minutos después falleció. El INASIF determinó, al realizar una necropsia minuciosa, que se ejerció violencia en contra del joven en el cuello, costillas y abdomen del ahora fallecido, lo cual provocó fracturas y lesiones en el pulmón, situación que le provocó la muerte. La verdad que esto me parece realmente inverosímil, Sandy. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar. Número uno, ya lo decía en la nota precisamente nuestra periodista muy atinadamente, el delito de homicidio, que es el artículo 123 del Código Penal, ya es una situación muy grave. Con lo cual, en primer lugar, no goza de medida sustitutiva. Habrá que ver cuál fue el criterio, no lo sé. Yo creo que, bueno, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Como la Corte de Constitucionalidad en ocasiones está viniendo y está alterando la cuestión de las leyes y la interpretación de la misma, me imagino que ya los jueces están empezando también a tener esa misma mala costumbre. Uno. Número dos, y nos preguntamos, ¿se les fijó un contrato de caución, lo que la gente llama fianza comúnmente? 25,000 quetzales. ¿Cuánto ganará un agente de esta policía municipal? ¿Unos 4,000, 5,000, 6,000 quetzales? Bueno, ¿y de dónde salió ese dinero para pagar 75,000 quetzales? Porque son 3. ¿Será que lo habrá pagado la municipalidad? ¿Qué es lo que habrá pasado? Porque a mí esto realmente hay cosas que no me cuadran. Y hoy precisamente haremos ese análisis. Así es, Julio, porque hoy quedaron ligados a proceso. Ellos todavía deben enfrentar un proceso y también más adelante podría el juez rectificar. Recordemos que el Ministerio Público ya impugnó la resolución o esta decisión que tomó el juez. Entonces, también está pendiente que se resuelva este recurso, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que entender una situación. Es cierto, muchas veces hemos hablado aquí. Es más, el tercer tema tiene relación con lo que voy a decir en este momento. Hemos hablado lo siguiente, y es decir que ante la situación que se puede presentar penalmente contra una persona, la última ratio, es decir, la última de las medidas a adoptar, tiene que ser la prisión preventiva. Pero estamos hablando para los delitos que se pueden aplicar medida alternativa o medida sustitutiva, como cuáles, como el arraigo, como el arresto domiciliar, como el pago de un contrato de caución llamado fianza, como la obligación de ir a firmar un libro a un juzgado cada semana, cada 15 días o cada mes. Pero esto no puede pasar con los delitos graves. Aquí hay un abuso, un exceso de autoridad de la fuerza policial, evidente, ahí está en las cámaras. Y es un agravante, ¿no? Y este es un agravante, pero es porque son precisamente fuerza de seguridad y además hay una muerte. Entonces no puedes, simplemente es que pueden ser buenos agentes, te pueden caer bien, maravillosos si tú quieres, aunque evidentemente no lo son, pero no puedes aplicar una medida sustitutiva en los delitos que no se permite. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Exactamente, eso es lo que se ha cuestionado mucho, el por qué entonces tomar esta decisión, pero también veamos, puede existir un recurso más que se interponga. Claro que sí. Ya el Ministerio Público ha interpuesto uno y pues el juez deberá verificar nuevamente qué fue lo que pasó y si en realidad él reafirma su decisión y continúa el proceso así, o bueno, se rectifica, ¿no? O se recusa a la jueza, porque esto no puede pasar. Vamos con datos, porque de alguna manera esto es importante hacerlo bajo la perspectiva legal. Y es que, escuchen por favor ustedes ahí en casa. Sandy, según la legislación penal en Guatemala, comete el delito de homicidio según el artículo 123 del Código Penal, literalmente, quien diere muerte a otra persona. La sanción a imponer para el culpable de homicidio es de prisión de 15 a 40 años. Quiere decir, ni siquiera es conmutable, es decir, también no hay posibilidad de medida sustitutiva. Y como es un delito grave, aquí la duda es por qué se aplicó esa medida sustitutiva. En el caso de los 3 agentes de la Policía Municipal de Antigua Guatemala
que con sus acciones provocaron la muerte de un joven, la jueza les brindó precisamente el beneficio de la caución económica. Esto, esa causa, o mejor dicho, va a provocar lo que tú ya dijiste, una apelación, un recurso definitivamente de esa resolución por parte del Ministerio Público derivado de la audiencia de primera declaración. Y es que aquí, déjame decirte, el Ministerio Público tiene toda la razón, es decir, se perdió una vida de un guatemalteco. A ver, pensemos con lógica. ¿Crees tú que puede ser normal que una persona salga corriendo desnuda de su casa y lo haga en un lugar tan público como la antigua Guatemala? No, quiere decir que hay que investigar que hay un problema, es decir, ya sea un problema en la mente, un problema de una emergencia, algo, pero no es normal que eso pase. Pero si eso no es normal, yo creo que el actuar de la policía, sea cual fuere, debería de ser otra, es decir, calmar a ese ciudadano y ver qué es lo que le está sucediendo, pero ayudarle. Pero la ayuda no puede venir con someterlo de esa manera, caerle a golpes, porque las contusiones que tiene efectivamente y que ya están certificadas a través del informe médico forense del INASIF, dictaminan que a través, literalmente, hablándolo en palabras muy coloquiales, de la ruptura de algunos órganos internos, digamos, ruptura de costilla para romper el pulmón, pues viene y muere, ¿no? Aparte de los golpes como tal. ¿Y cómo aplicas una medida sustitutiva si estás viendo ese informe? Yo no entiendo. La justicia cada vez parece más extraña y más injusta en Guatemala. El problema aquí es que no conocemos muy bien el argumento entonces que se planteó y cuál fue qué fue lo que tomó en cuenta la jueza en este caso para tomar decisiones como estas. En especial, Julio, en una situación, en un caso que tiene los reflectores, te diría, pues muy bien ubicados, que se ha convertido en un caso mediático en el cual también pues está la fiscalización ciudadana, ha causado mucho repudio, muchos comentarios esta muerte, entonces también por eso se debe tener pues esa responsabilidad, ¿no? En cuanto a las decisiones que se puedan tomar, pero repito, no sabemos cuáles fueron los parámetros o la interpretación de la ley que la jueza le dio a este caso. Y a priori lo que yo puedo juzgar es que ha de ser maravilloso la defensa técnica, es decir, ya sea una defensa privada, una defensa de oficio, que seguramente, pues no sé de qué manera, pero logró infundir dentro de la jueza esa duda para que tomara esta situación, o logró convencer de alguna manera a la jueza para que tomara esta decisión. Yo creo que aquí una de las principales lecciones aprendidas en esta situación es que el organismo judicial, a través de su escuela de estudios judiciales, tiene que estar mucho más activo en el tema de las capacitaciones constantes, continuas y permanentes, en la revisión y evaluación de todo su personal, partiendo precisamente de los jueces, porque sea como sea, aunque tú me digas, mira, es que es una jueza nueva que acaba de asumir, digamos, su cargo, tiene que saber, porque es abogada, que el Código Penal establece que si es homicidio, que es mucho menor, digamos, entre comillas, que el asesinato, pues simple y sencillamente porque la pena mínima es de 15 años, ya no hay medida alternativa o sustitutiva. Eso es tan básico, pero bueno, no sé, igual habría que conocer todos los entuertos de este caso. Así es, Julio, pero entonces, ¿cómo se da la asignación de los casos a los jueces? Porque si fuera el caso, ¿cómo también le das un caso como estos alguien que tal vez no tenga pues toda la experiencia exactamente que tú has mencionado también? Mira, aquí, Sandy, es una situación bien interesante, ¿verdad? Porque esto en gestión penal, al final de cuentas, pues va asignado a los distintos juzgados. Hasta cierto punto puede ser fácil aquí en Guatemala o en las grandes ciudades, pero en el interior de la República recordemos que no tenemos tantos juzgados. Normalmente hay uno de paz y hay uno de instancia. Quiere decir que sí o sí, por el tema de la muerte, que es un homicidio cuando menos, y efectivamente así se puede tipificar, entonces pasa automáticamente a ese juzgado de instancia. Aquí la culpa, digamos, que habría que buscarla, ¿por qué pasó esto? Será una investigación que tiene que hacer Supervisión General de Tribunales, pero quienes nombran a los jueces son el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y que tome en cuenta la experiencia, los estudios, toda esta situación entonces para poder ubicarlos dentro de los distintos juzgados. Julio. Claro que sí, Sandra. Pero hay más datos. Yo quisiera que nos pudieras ir ampliando esa información que se ha preparado, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver estos datos ahí en pantalla. Ya los tiene usted para que podamos hacer el análisis. Probablemente sea necesario llegar hasta Supervisión General de Tribunales para que la jueza contralora de este caso explique el por qué tomó una medida que es arbitrariamente contraria
a derecho por pura lógica, que hasta un estudiante probablemente del primero o segundo año de derecho pues podría cuestionar con justa razón. De conformidad al artículo 204 de la Constitución, Sandy, los jueces deben observar en toda resolución los preceptos establecidos en primer lugar en la Constitución y en las leyes ordinarias de la República, y el Código Penal es una ley ordinaria. De no ser así, reza también en la misma Constitución, tanto su artículo número 44 como una vez más el artículo 204, que estas resoluciones son nulas ipso iure, nulas de pleno derecho. Ya solo allí, con esta resolución, estás abriendo la puerta para realmente una nulidad de la misma. Cuando esto lo presente el Ministerio Público seguramente se va a revertir, pero aquí va a haber un problema. Los tres imputados en este caso ya están fuera. ¿Y cuál es la garantía realmente que alguno de ellos no evada la justicia? ¿Cuál es la garantía que alguno de ellos en este momento, por la situación del interés personal de cada uno como imputado, no pueda ejercer presión sobre la familia, sobre los testigos, sobre las mismas autoridades que van a hacer investigación y que se dé una obstrucción a la justicia? Entonces yo creo que ahí es donde está lo grave. Algunas veces la justicia penal en Guatemala termina siendo tan injusta que manda a alguien que probablemente no merezca estar en la cárcel a la cárcel, porque por ejemplo, qué injusto es que alguien que no ha podido pagar una pensión de alimentos, aunque es muy irresponsable, se vaya a la cárcel, porque en la cárcel menos va a poder pagar esa pensión de alimentos. Pero qué ilógico es que tres personas que visiblemente a través de un video se les imputa el delito de homicidio sean beneficiarios de una medida sustitutiva cuando no aplica. O sea, yo cada vez, de verdad, Sandy, cada vez entiendo más a la justicia en mi país. Para concluir este tema, Julio, te pregunto, ¿hay posibilidad que este caso se pueda redireccionar? Es decir, Sí. que se pueda trasladar a los juzgados en la ciudad de Guatemala. Aquí hay una cuestión, Sandy, y esta es una cuestión de competencia. Recordemos que la competencia en este caso no le pertenece a la jurisdicción de la ciudad capital, sino que del departamento de Zacatepec. ¿Y por la trascendencia? Eso sí podría ser, porque ahí podría verse ya una situación trascendente a través de los juzgados, por ejemplo, de mayor riesgo, de alto impacto, alguna cosa, pero algo es seguro, algo hay que hacer, porque definitivamente no puede quedar así. Es decir, la justicia tiene que empezar a ser justa desde el inicio. Y aquí no es nada personal ni nada en contra, por ejemplo, de los señores agentes, porque ellos gozan de la presunción de inocencia. Claro. Lo que pasa es que la ley dice lo contrario. Entonces, aquí la cuestión que se está cuestionando es la resolución que se tomó judicialmente. Bueno, concluimos entonces este tema, estaremos dándole seguimiento al caso, qué es lo que pasa con este recurso que interpuso también el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa, pero regresando hablaremos sobre algunas medidas que se pueden tomar, Julio, para liberar así el sistema penitenciario. Ahí estamos, vamos a ligar este tema con el sistema penitenciario, me parece bien, Sandy. Entonces le digo a usted, por favor no cambie, solo recuerde algo, nosotros somos a la medida.